Esto que está pasando, está por pasar, no es nuevo. Siempre ha ocurrido en distintas etapas en la historia del pueblo de Dios, de la iglesia y de la humanidad. Siempre hay personas que se levantan movidas por intereses mezquinos y aún por influencia espiritual, porque nuestra lucha no es contra personas, es contra fuerzas espirituales de maldad. Y lo que estamos por hablar ahorita es el hecho de que cómo debiéramos de pararnos la iglesia firmes ante un gigante como ese. Ahora, esto de lo que hablamos, de lo que escuchamos ahí, es solamente una iniciativa de ley que puede ser aprobada o no. El 20 de noviembre va a haber una votación para determinar si eso se establece constitucionalmente, y debiéramos orar esperando que el Señor interviniera y sabiendo que Dios puede intervenir y frenar todo aquello que atente contra la familia como Él la constituyó, que atente en contra de la iglesia. Y sabemos que Dios tiene el poder de frenar cualquier cosa, amén. Todo aquello que contradiga su palabra, su nombre, su reputación. Pero también sabemos que Dios en su soberanía podía permitir que ocurriera. Algunas ocasiones Dios libró a su pueblo de la muerte, otras ocasiones fueron devorados por leones, y no es porque Dios fallara, es porque Dios tenía un plan mucho más grande. Dios, nuestro Dios, ve el cuadro más grande. Nosotros solamente tratamos de perseguir ese instinto de supervivencia, y nuestra fe se va hacia un lado de la balanza y podemos caer en la presunción de decir no va a pasar nada, Dios va a controlar todo eso. Eso es una posibilidad. Por la otra parte de la fe es, también creo que Dios es soberano y Él podría permitir eso. Así que necesitamos ser balanceados. La parte más sencilla de la fe es esperar y orar que no pase nada. La parte más complicada de la fe es cuando sí pasa algo que atente contra la integridad de la familia, que atente contra la integridad de la iglesia, contra la integridad de los padres, maestros, psicólogos, médicos. Así que me quiero enfocar en esta parte. ¿Cómo pararnos firmes ante los gigantes? Porque se trata de pararse firme, no de intimidarse, no de ser violento, sino pararse firme. Así que de esto quiero hablarte, y voy a usar unas historias en la escritura que estoy seguro que la gran mayoría las conocen. Usé estas historias para ayudarle a dormir a mis hijos en las noches. Son formidables, les encantaban. Pero no es el único propósito por el cual Dios puso estas historias. Recuerden que todo el Antiguo Testamento fue escrito, todas estas cosas, para nuestra instrucción. Quiere decir que hay mucho que Dios nos quiere enseñar a partir de esas historias. Y esta historia está en el libro de Daniel. Si alguien me ayuda con esto de nuevo. Daniel capítulo 6. Yo sé que todos conocen esto. Todos los que leen la Biblia, por supuesto. El profeta Daniel es un judío que está en una nación que los tiene cautivos a los israelitas. Es un judío que creció
ahí en la cautividad desde pequeño. Aquí en esta historia ya es bastante grande. Y bien, Daniel, como ustedes conocen y recuerdan, es un hombre que está trabajando para el gobierno. Es un hombre que teme a Dios, pero trabaja en el gobierno. Y hay mucha envidia y mucha grilla, como de costumbre, en contra de la gente que hace bien su trabajo. Vamos a ver esta historia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Daniel estaba por encima de ellos en autoridad, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, una actitud diferente, una mejor actitud había en Daniel que en los demás. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había hallado gracia. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así al rey: si me pueden ayudar. Esto es lo que le dijeron todos los gobernadores del reino. Eso para principio de cuentas era mentira, porque Daniel no estaba incluido, aunque dijeron que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, gracias, que promulgues un edicto real, esa es una iniciativa de ley, y lo confirmes, es una aprobación, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Cuando algo se cambia en la constitución, se le añade algo, se sella y no puede ser abrogado, no puede ser anulado, aunque entre otro presidente, lo que sea. Se establece en la constitución y no puede ser removido. Básicamente estamos hablando de lo mismo. Conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Bien, el resto de la historia ustedes, la gran mayoría, seguramente la conocen. Daniel, en esta historia, quiero que lo veamos de esta forma: representa al pueblo de Dios, representa a los hijos, a las hijas de Dios. Nosotros vivimos en un mundo caído, en donde aun cuando Dios da autoridad a los gobiernos, todavía está en un mundo caído y todavía está la corrupción en el corazón de mucha gente. Pero nosotros vivimos aquí y conocemos en quién hemos confiado. No estamos en el cielo todavía, estamos en un mundo en donde la Escritura dice que está bajo el maligno. Y Daniel estaba en una condición muy parecida a nosotros. Él estaba viviendo en una tierra de idolatría, una tierra de inmoralidad, de injusticia, de perversidad, aunque eran muy cultos. Era una nación muy culta, muy estudiosa y próspera, económicamente hablando, pero no quiere decir que tenía la aprobación de Dios. Así que está esta situación. Daniel es objeto de la envidia y el desprecio de sus compañeros de trabajo. Envidia fue en primer lugar el móvil. No querían estar bajo la autoridad de un extranjero, de un judío. No encontraron
absolutamente nada para poderlo acusar. Quiero hablarte en esta historia de por lo menos 3 virtudes que vemos en Daniel y que debemos de fortalecer nosotros ante una situación como esta, como la que potencialmente la iglesia puede estar experimentando. 3 virtudes que vemos en Daniel. En primer lugar es la integridad. La integridad es una palabra que expresa que una persona está completa, que una persona es exactamente lo mismo en su casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. No está fragmentada, no es una cosa, no se comporta de una manera en un lugar y otro. Integridad quiere decir que estás completo y que cualquiera que estudie tu vida habrá nada que le dé razones de acusarte. Es irreprensible. Que si alguien estudia tus cuentas, tus declaraciones de impuestos, no estás haciendo tranza. Que si alguien se mete a tu computadora, no hay nada de qué avergonzarse. No hay nada en lo cual te puedan atrapar como que estás haciendo algo ilícito, algo ilegal, o algo inmoral. Estudiaron la vida de Daniel y no encontraron nada en él. Se frustraron. Entonces, no encontramos nada en Daniel para hacerlo quedar mal y quitarlo del puesto. No le encontramos ninguna tranza. Entonces vamos a ir por el lado de sus convicciones de fe. Y la cosa más ridícula es que esta gente va con el rey y le propone que ninguna persona ore a cualquier otro Dios excepto al rey. Es decir, elevaron a Darío a calidad de Dios. Cualquiera que ore a otro Dios, cualquiera que sea ese Dios, que no sea Darío, se ha echado al foso de los leones. Y lo convencieron. Obviamente elevaron el ego con engaños de ese rey para que creyese una mentira, para sentirse Dios superior a todo. Y todo el mundo iba a orar al rey. Es ridículo, pero pasó y sigue pasando. No recuerdo en qué lugar, pero un hombre, un político, un presidente hizo una estatua de él mismo y puso una leyenda ahí. Decía, utilizando argumentos religiosos, decía: busca primero el reino de la política y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, lo disfrazaron de espiritualidad, una mentira. Esa es la base, básicamente lo mismo. Nadie iba a orar excepto al rey. Y obviamente esperaban que algo pasara. Pero si no oras al rey, vas al foso de los leones. Ahora, él es íntegro y no hay nada en lo cual lo persigan. Pero en cuestión de su fe, de sus convicciones, lo van a perseguir. Conocían la rutina de Daniel. Otra virtud que conocemos es la fidelidad. La historia dice que cuando Daniel se enteró de esto, él se fue a su cuarto, abrió las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y oraba 3 veces al día como tenía por costumbre. Recuerda, él se enteró de ese edicto, de esta ley, y va a su cuarto. Es la hora a la que él está acostumbrado a orar, le toca orar, él va. Ahora, Daniel no es una persona que se entera de ese edicto y dice: ahora con más razón voy a orar para que se les quite. No, él era un hombre disciplinado y, dicho sea de paso, muy ocupado, como casi el segundo del rey. Y aún con todo no tenía excusas, él oraba. Era fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia. Tenía un compromiso de buscar a Dios, dice ahí, de darle gracias y orar, rogar a Él. Así que la alabanza y la oración están casados, van juntos. Él oraba 3 veces al día. Y no es como que reaccionó: hijo, se va a poner difícil, hay que orar 6 veces al día.
Él no hizo eso. Él no huyó ni dejó de hacer lo que tenía que hacer en cuanto a su relación con Dios. Estaba siendo amenazado por sus convicciones. No se escondió. Él oraba en el cuarto, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, porque cuando Salomón había construido ese templo, Dios le dijo: cualquiera que ore hacia este lugar, estando aún en cautiverio en otra nación, pero si oran mirando hacia este lugar, yo escucharé. Así que Daniel sabía eso. Oraba de rodillas porque estaba acostumbrado a humillarse ante Dios siempre. No cambió nada, no se metió abajo de la cama, no dijo: voy a orar más quedito para que no me oigan. Abrió las ventanas, era su costumbre. Ni oró más fuerte ni más quedito, ni lo hizo más público ni más a escondidas. Simplemente hizo aquello a lo cual él estaba acostumbrado a hacer. Era fiel. Él pudo haber dicho: bueno, total, son 30 días, me voy a esperar, sigo orando, Dios sabe, ¿para qué arriesgarme? No tiene caso, Dios conoce mi corazón. Es más, voy a orar en silencio mentalmente y ni siquiera me voy a arrodillar. ¿Para qué abro la ventana? Finalmente Dios sabe todo. Él no fue así. Él hizo como de costumbre hacía antes de esa persecución, durante y después. El predicador conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, escribió algo muy interesante acerca de esta historia. Y él decía en aquel entonces, casi 1700 y fracción, en ese entonces como ahora es casi lo mismo. Hoy en día la gente en la iglesia no acude a la reunión de oración, son tan poquitos que si pasara algo semejante, yo creo que se reduciría a menos de la mitad de los que asisten. Pero Daniel no. Daniel permaneció fiel a Dios. Corrió el riesgo de permanecer firme en su convicción. Ahora no se trata este mensaje de decir: ahora sí tenemos que orar en serio. No, el que ora, ora. Y el que ora, ora en serio. Ni te voy a decir: ahora sí, échale más ganas a la oración. No lo voy a hacer. Porque si tú oras, si tienes el hábito de orar cuando las cosas están en calma, nada va a cambiar cuando las cosas estén agitadas. Tu comunión con Dios no se altera. Tú no amas más a tu esposa, a tus hijos cuando hay problemas, los sigues amando igual, ¿cierto? Ahora que hay problemas, tengo que amar más a mi esposa. Por supuesto que no, la amas igual. Amas a tus hijos igual. Amas a Dios igual, pase lo que pase, lo buscas igual. El que no lo busca no lo va a buscar ni aunque tenga una pistola en la cabeza. El que no tiene una disciplina de buscar a Dios no lo va a hacer. Y si lo hace, va a ser solamente para fingir que es algo. Para Daniel no solamente era importante la integridad y la fidelidad, era también importante la confianza. Él sabía que al orar, como estaba acostumbrado a hacerlo, su vida iba a correr peligro. Nunca pensamos que Daniel dice: bueno, yo voy a orar que al cabo Dios me va a salvar. Nadie sabe con exactitud, excepto que Dios se lo muestre. Él siguió orando y confiando en que potencialmente existía el peligro de ser arrojado al foso de los leones y ser devorado, convertirse en la botanilla de los leones. Porque esos leones los tenían preparados exactamente para ese tipo de cosas. No los alimentaban en días para que cualquiera que lo arrojaran, no había manera de escaparse de las fauces del león. Cuando tu fe, cuando tus convicciones van a ser confrontadas, van a ser puestas a prueba, debes de saber algo, iglesia. Siempre
siempre, 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 siempre obedecer a Dios es mejor que desobedecer. Siempre. Siempre es mejor obedecer que desobedecer. Siempre. No hay excepciones. Nunca es correcto desobedecer. Porque tu confianza en el Señor la demuestras cuando obedeces en tiempos de dificultad. Él estaba confiando, él pudo intentar huir, pudo intentar esconderse, pudo intentar mil cosas, a ir a rogarle al rey de que no hiciera eso. Él confió en Dios, siguió haciendo lo que hacía siempre, buscando a Dios, y Dios honró su confianza. Pregúntate, ahorita no está en juego nuestra vida de oración, está en juego nuestras convicciones. Pero tus convicciones son firmes en la medida que tú tienes una comunión con Él y con su palabra. Tú eres fortalecido para defender tus convicciones porque tienes una amistad, una relación con Él. No porque tengas tu cabeza llena de información, sino porque tienes una relación con Él. Lo amas por sobre todas las cosas. Lo buscas con persecución, sin persecución, con problemas o sin problemas. Te provea o no te provea, te sane o no te sane, tú lo sigues amando porque sabes quién es Él. Y lo sigues buscando, lo sigues adorando en medio de cualquier circunstancia. Si no lo haces en tiempo de paz, no lo vas a hacer con un corazón sincero en tiempo de dificultad. Así que están esas tres virtudes: fidelidad, integridad, confianza. Aquí hay otra historia, está en el mismo libro de Daniel, y es esta historia de estos tres jóvenes que son amigos de Daniel. Es en un tiempo diferente. Nabucodonosor recibe el consejo de sus colaboradores de hacer una estatua de oro de 30 metros de alto. Imagínate esa estatuota. Es de largo de esta pared que está detrás de mí a las puertas de allá de la calle. 30 metros. Se puede ver a lo lejos, muy a lo lejos, una estatua de esa estatura. Y estos jóvenes están allí en Babilonia sirviendo también, porque habían sido llevados cautivos. Y aquí están estas personas elevando el ego de este rey, para que cuando toquen los tamboriles, las trompetas, la guitarra, cuando se aviente el solo, toda gente que es llamada a eso se postraría en adoración ante esa imagen. Parece nada, pero aquí estaba el asunto. Veamos esta historia. Ok, dice que tenga su majestad una larga vida. Estos son la gente del rey hablando del rey. Su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocinas, flautas, tambores, arpas, salterios y zampoñas, de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla. Y quien no se arrodille y lo adore sea arrojado a un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses, a los dioses de él, ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si al oír el sonido de bocinas y todos esos instrumentos están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla.
Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Ve el grado de arrogancia, ve el grado de soberbia que tiene este rey. Está amenazando a estos del pueblo de Dios. Pero no solo los amenaza, sino él se pone por encima de todos sus mismos dioses falsos que tiene, pero por encima del Dios, el único Dios verdadero. Dice, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Es decir, yo soy más poderoso que el Dios de ustedes. Yo tengo más poder. Ni siquiera ese Dios al que ustedes sirven los va a poder librar. Dese cuenta de eso. Es el mismo caso que David y Goliat. Él no está desafiando a estos muchachos. El diablo hoy en día no está desafiando a los padres que quieren criar en justicia a sus hijos. No está desafiando a los maestros que quieren enseñar la vida recta de alguna manera a sus alumnos. No están desafiando a los psicólogos que quieren ayudar a enmendar la vida de algunos que van y acuden a buscar ayuda. No están desafiando a los ministros de culto, a los pastores o aún a los sacerdotes. No están desafiando a ninguna persona, están desafiando a Dios mismo. Tienes que entender eso. Porque si piensas que te están desafiando a ti, te vas a ver demasiado pequeño. Están desafiando al único Dios verdadero, al único Dios que gobierna sobre toda la creación. Este rey está desafiando. Ni siquiera tú, el Dios todopoderoso, puedes librar a estos de mi mano. Yo puedo meterlos a la cárcel cuantas veces quiera, puedo torturarlos si quiero. Ni Dios puede intervenir para salvarlos. Es lo que está diciendo. No pierda de vista que el desafío es en contra, o más bien hacia Dios mismo. Y veamos la respuesta de estos jóvenes. Dice, no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos de ese ardiente horno de fuego. Él puede, diga, Él puede. Él puede librarnos. Y también puede librarnos del poder de su majestad. Puede librarnos de la carne, de la cárcel, puede librarnos de la tortura, puede librarnos de los humanos que quisieran dañarnos. Él puede. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Y tú sabes, ellos se enojaron, el rey se enfureció, pidió que les subieran el fuego 7 veces más y los arrojaran. Estaba tan fuerte el fuego que los que arrojaron a estos jóvenes murieron por el calor tan intenso. Ahí está. El resto es historia. Ellos fueron librados. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios por eso. Ahora, lo más relevante para mí no es que los hayan librado. Gloria a Dios por eso. A lo largo de la historia tenemos esas dos partes. Dios a veces interviene para librar y a veces permite el flujo de los acontecimientos como a nadie le gusta que pasen. Pero veamos estas virtudes en estos jóvenes que nosotros debemos de desarrollar y fortalecer. Primero, las virtudes de estos jóvenes es la firmeza en sus convicciones. Esto es supremamente valioso. Las convicciones de fe que cada uno tenemos serán siempre puestas a prueba. Hay cristianos que no tienen muchas convicciones porque no han puesto interés en profundizar en el estudio de la palabra, de ver qué es lo que Dios piensa, cómo piensa, hacerse una opinión de lo que Dios piensa de distintas cosas.
¿Qué piensa Dios del matrimonio? ¿Qué piensa Dios de los padres, de los hijos? ¿Qué lugar tienen los padres en la familia? ¿Qué papel tiene el esposo, la esposa? ¿Qué papel tienen los hijos? Todo eso. Si tienes convicciones, una convicción, déjame te digo que es una verdad por la cual estás dispuesto a vivir y por la cual estás dispuesto a morir. Una convicción llega a formar parte de ti, de tus huesos, de tus entrañas. Estás convencido y es inamovible. No es negociable. No es esto voy a creer solo si las circunstancias son así. Las convicciones las vives y estás dispuesto a morir por ellas bajo cualquier circunstancia. Si no creces en convicciones es porque no estudias, no meditas la palabra, no te buscas un buen libro escrito por buenos maestros bíblicos que te ayuden a entender algunos aspectos y que afiances esas convicciones por las cuales vivir y por las cuales morir. No se trata solo de emoción, sino en dónde está anclada tu vida. Estos jóvenes tenían convicciones. Habían pasado por pruebas unos años antes. Cuando su fe fue puesta a prueba, les pidieron que comieran los alimentos de el banquete del rey. Y había muchas cosas en la mesa que eran prohibidas por la ley de Dios. Había carnitas, había tripitas, había machitos. Olían rico. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Danos chance. Le dijeron al cocinero, déjanos, sírvenos nada más verduritas. Danos sopa de verdura o verduras picadas, pero danos chance de no comer el banquete del rey. No nos es permitido, nuestra ley no nos permite eso. El cocinero los dejó y le dijeron, ok, mira, danos chance a 10 días de comer solamente las verduras. Y a los 10 días dice la historia que ellos parecieron más fuertes, sus rostros más brillantes, no usaban botox, no cirugía plástica, no usaron maquillaje, solamente su alimentación, la honra a las leyes de Dios hicieron que ellos brillasen más y que derribaran los argumentos de aquella gente que les quería imponer ciertas comidas. Ahora, ellos estaban convencidos de que era la ley de Dios, era Dios mismo diciéndoles, pero nadie los estaba viendo. Un taquito de carnitas, estamos en otra nación. Ellos tenían convicciones. Quizás no se van al infierno si se comen un chamorro de puerco o un cóctel de camarones, pero su convicción era firme y los preparó para esta confrontación mayor. ¿Me está comprendiendo? Ahora, veamos las posibilidades que estos muchachos tenían. Ellos pudieron haber dicho, no hay nada que podamos ganar al resistirnos. ¿No haríamos mucho más si elegimos vivir en lugar de morir? Es fácil decir debemos de vivir, es mejor preservar nuestras vidas. Es fácil, pero en realidad todos debemos de morir, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué no morir estando firmes por Dios? ¿Por qué no aceptar el ser hallados dignos de padecer por causa de Jesús? Si vamos a defender convicciones, verdades eternas. Sí, yo sé que estos mensajes no sacan muchos aplausos de ti, pero esta es la otra parte de la verdad. Ellos pudieron haber dicho, estamos en un lugar diferente, no es nuestra tierra, estamos en Babilonia.
Como dice el refrán, en Roma, haz como los romanos. Pero ellos sabían que Dios no tiene jurisdicción. Dios está en todos lugares y ante Él todo ser humano va a dar cuenta de sus actos. No solamente vivimos para el ojo humano, tenemos una audiencia mucho más importante. Y vivimos para esa audiencia. No importa lo que hagas atrás de, escondido en cuatro paredes. Tú puedes decir, nadie me está viendo. Está Él. Y Él mira todo, Él sabe todo, Él escucha todo. Así, ¿por qué no vives mejor para Él que está viendo todo, aún lo que los seres humanos no ven, sea bueno, sea malo? Ten convicciones por aquel que sabe todo y que te ve, y que va a recompensar tu fidelidad, tu obediencia, tu lealtad. Que vivas por la verdad. Amén. También ellos pudieron decir, perderemos nuestros empleos y nuestro estándar de vida. Me van a quitar la licencia, ya no puedo ejercer mi profesión. Si cedo ante esas demandas, voy a perder todo lo que he ganado y me ha costado tanto sacrificio. Ahora te voy a decir, a menudo cuando Dios nos bendice, hacemos de la bendición un ídolo y comprometemos a Dios con tal de mantener lo que tenemos. Mejor me callo, mejor no digo nada, porque no vaya a ser que me quiten esto que me ha costado muchos años estudiar. Mi trabajo, mi posición. Así que estás cambiando de Dios. En lugar de confiar en el Dios verdadero, estás confiando en un ídolo, en algo que confías más que en Dios. Ellos tenían una buena posición en el gobierno. Quizás les pagaban muy bien. Y ellos estuvieron dispuestos a arriesgarse a decir no acepto esto. Aquí va una más espiritual. Ellos pudieron decir, después de todo no somos llamados para renunciar a nuestro Dios. ¿Qué tanto son 10 minutos ahí arrodillados? Dios sabe que no estamos realmente adorando la imagen, estamos haciéndolo por respeto al Rey y por honrar la buena música que está ahí. Dios no se va a enojar si solamente me postro 10 minutos. En un sentido muy estricto, adorar a una imagen que representa obviamente a ese rey pagano, lo que está expresando es una adhesión, una lealtad a los principios de ese rey. Y no te puedes postrar, no puedes adorar, no puedes ser leal a dos dioses al mismo tiempo. Jesús dijo, no puedes amar al dinero y a Dios. No puedes amar tu reputación profesional y a Dios. No puedes ser leal a tus riquezas y a Dios. Solamente estás quedando bien con uno. Aun si son 10 minutos de que te postras y dices, ok, voy a estar de acuerdo, no me voy a meter en esta situación. Yo finalmente, Dios sabe lo que yo creo, así que no se metan conmigo. Estás renunciando realmente a tu fe. Estás negando tu fe cuando haces eso. Cuando no mantienes tus convicciones firmes ante una confrontación porque tienes miedo, sufrir una pérdida, estás renunciando realmente a tu fe. Porque la fe es aquello que creemos, aquello por lo cual Jesús murió. Por mantener su convicción de que Él era un hijo de Dios, el hijo de Dios, corrijo, que Él era la verdad y es la verdad. Él pudo haber renunciado y decir, ok, yo no soy el Mesías. Bueno, Dios, sabes que sí soy, Padre, pero dame chance, ¿no? Al rato lo arreglamos. No, Él mantuvo su convicción hasta el último segundo. Jesús dijo bien claro esto.
El que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de él en presencia de mi Padre o de los ángeles. El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Solo fue un ratito que lo negué, solamente fue un ratito que lo negó Pedro. Cuando Jesús resucita, le dice a quien lo ve resucitado, dijo: vayan, díganle a mis hermanos y a Pedro que Pedro no era su hermano. Bueno, él negó a Jesús, él se desprendió. Yo no soy discípulo, no lo conozco. Y empezó a maldecir. Él mismo se cortó de la comunión. Afortunadamente el Señor tuvo misericordia ahí. Tuvo compasión de Pedro y lo restauró. Ese es el peligro de creer: ay, bueno, voy a negar a Dios por un ratito y al final Él me restaura. No sabes. Porque entonces, si así pensamos, vamos a vivir negando a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra cobardía, creyendo que Él de todos modos siempre nos va a restaurar cuando lo negamos. Y eso no está en la Escritura. Jesús advirtió que cualquiera que se avergüence de Él delante de los hombres, cualquiera que lo niegue, que niegue sus convicciones, cualquiera que se retraiga a decir: no, realmente yo no creo esto, yo creí un tiempo, pero hoy he abierto un poco más mi mente ante estas cosas. Estás negando a Jesús. No nos están llamando a renunciar a Dios, ni nos van a llamar a renunciar a Dios. Solamente que ya dejes de enseñar estas cosas, que ya dejes de enseñar esto y esto y esto. Esto es como tener a Jesús, a un Jesús que le quitaste un brazo, que le quitaste una oreja, que le quitaste una pierna, pero es Jesús. Es como enseñar una Biblia mutilada. Arráncale estas hojas porque no te permito que enseñes estas cosas. Ok, se las arrancó. No. Ellos pudieron haber dicho: bueno, hay como 1 millón de personas aquí arrodilladas, todo el mundo lo está haciendo, total. Te aseguro algo: no todos lo están haciendo. Hay mucha gente que está muriendo por defender su fe, por permanecer firme. Hay algunos que están siendo librados, bendito sea Dios, pero hay muchos que están en la raya, en la línea de batalla, arriesgándolo todo, perdiéndolo todo por causa de aquel que dio su vida en la cruz, defendiendo la verdad. Ellos pudieron haber dicho: bueno, esto es la única vez, no se va a volver a repetir. Dios no tiene problema en que adore a otro Dios, aunque sea una vez y luego ya vuelvo. Ellos tenían convicciones. Ellos sabían que 10 minutos de deslealtad clara y descarada podían cambiar radicalmente su eternidad. Bien. También nos enseña algo: respeto a la autoridad. Ellos no le hablaron irrespetuosamente al rey. No le dijeron: maldito, depravado, loco, de mente endemoniado, nosotros no vamos a hacer lo que tú quieres. Hablaron con un profundo respeto. Así que siempre, cuando vamos a pararnos firmes, mantenemos la cordura y mantenemos el respeto a una autoridad que ha sido permitida por Dios. No pierda de vista esto. En cualquier nivel
de confrontación, sea de un hijo o un papá o una mamá, debe de haber un profundo respeto al hablar, lo que sea. Siempre mantén la cordura y el respeto, siempre, aun cuando tengas que defender fervientemente la verdad, las convicciones. Y ellos confiaron entonces en el poder de Dios y en la soberanía de Dios. De nuevo, ellos dijeron: Dios puede librarnos, y sí que puede, pero si no lo hace, si Él elige no hacerlo, seguiremos confiando. Job escribió, está en el libro de Job, dice: aunque me matare, seguiré confiando en Él. Aunque Dios permitiera que yo muera en esta situación, yo voy a seguir confiando en Él. Esa es convicción y esa es confianza en Él. Amén. Amén. Muy bien. Vamos por otra historia en Hechos 5, 27, 30. Cuando los trajeron a los discípulos, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora han llenado Jerusalén de toda vuestra doctrina, y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Puedo repetir esa frase? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es obediencia total, radical a Él y a su palabra, a todo lo que Él dice, sin importar lo que los hombres, los humanos nos pidan contrario. Siempre es necesario. ¿Sabes? No fue fácil. Ellos sabían cómo era el Sanedrín, habían visto cómo trataron a Jesús, cómo lo entregaron. Ellos sabían lo que podía pasar si ellos contradecían en alguna manera lo que ellos les estaban diciendo. Ellos estaban firmes en sus convicciones, estaban siendo fieles, estaban siendo leales al Señor, estaban confiando en Dios, estaban confiando en su poder y en la soberanía de Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron de un madero. Dice entonces Pedro, en esta confrontación y en otras fue casi lo mismo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra más importante en una construcción. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A mucha gente le gustaría que hubiera otra solución para sus problemas que no se llame Jesús. Y de eso va a haber mucho siempre. A la gente le enfurece que le digamos: es que Jesús es el que te puede. Ay, es que siempre Jesús, Jesús, Jesús. ¿Por qué no ya sabes otra canción? Nunca ofreces otra cosa aparte de Jesús. Si en verdad le has conocido, si en verdad Él te ha salvado, no ofreces otra solución al pecado aparte de Jesús. Es traición. A ti te salvó Jesús, tú no ofreces otra cosa aparte de Jesús. Yo no ofrezco otra cosa aparte del evangelio, es Jesús. ¿Quién te salvó? ¿Quién te libró de la esclavitud del pecado? ¿Quién te libró del alcohol? ¿Quién te libró de las drogas? ¿Quién te libró del odio? ¿Quién te libró de todas estas maldades en las que tú y yo estábamos esclavizados? ¿Quién fue? Fue Jesús. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación.
Dije que en ningún otro hay salvación. En ninguno, no puedes ofrecer otra cosa. Nada puede salvar a los seres humanos de la esclavitud del pecado excepto la fe en Jesús. No puedes ofrecer otra respuesta. Aquí se acababa de sanar a un hombre por el nombre de Jesucristo, fue sanado. No es porque le hicieron masajes, no es porque le llevaron al sauna, fue por el nombre de Jesús. ¿Te salvó Jesús o te salvaste a ti mismo? La escritura dice, hablando de toda esta serie de pecados, de todos, hablando de nuestra vida pasada, dice que nosotros estábamos encerrados, estoy parafraseando, nos odiábamos unos a otros, aborrecíamos todo lo bueno, algunos en un estilo o en otro, pero estábamos atrapados en el pecado. Algunos borrachos, otros asesinos, otros inmorales, adúlteros, fornicarios, otros homosexuales, otros afeminados. Dice claramente la escritura, están incluidos todos esos pecados en una misma categoría. Otros eran asesinos de sus padres, otros eran asesinos de su mamá, otros eran fornicarios, otros eran cosas que ni siquiera es prudente decir. Dice el apóstol, y esas cosas eran ustedes, algunos de ustedes eran esas cosas, estaban atrapados en eso. Bendito sea Dios porque dice eran, quiere decir que ya no, dice eran, pero han sido ya lavados, han sido ya limpiados. Quiere decir que hubo una sola cosa, un momento, una experiencia en que algo o alguien les libró de una manera que nadie ha podido y nadie podrá, de esa esclavitud. Y fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a vender mi convicción de eso? ¿Por qué voy a ofrecerle al mundo algo diferente? Si sé que lo único que puede salvar a la gente de su esclavitud, del juicio venidero, es el evangelio de Jesús. Leí una noticia, no sé si algunos de ustedes la leyeron, pero este soldado lleno de odio, infectado de SIDA, fue y buscó a unos adolescentes homosexuales, se metió con ellos, intencionalmente los contagió. Van a morir de SIDA. ¿Cómo podría yo ofrecerles a esos jovencitos otra cosa que no sea Jesús? Si ellos quieren ayuda, si un borracho quiere ayuda, si un asesino quiere ayuda, si un ladrón, alcohólico quiere ayuda, lo único que se le va a ofrecer es Jesús, porque en ningún otro hay salvación. ¿Cuántos han sido librados de cualquiera de estas perversiones en cualquier forma? ¿Cuántos? Levanta tu mano. Dios te ha librado de cualquier de esas cosas que te tenía atado. Es Jesucristo, y dale a Él gloria, por favor. Nadie más lo hizo excepto Él. No vamos a ofrecer al mundo otra cosa que no sea Jesús. Amén. Y esto a riesgo de ser echados a la cárcel. Amén. Amén. Ve esto, al ver el valor de Pedro y de Juan, como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron reconocer que habían estado con Jesús. ¿Te acuerdas lo del principio? Si estás con Jesús, la gente se va a dar cuenta que estás con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra.
tienes un testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida y a través de tu vida eres poderoso en esta tierra. Porque ese testimonio es la evidencia de que Jesús resucitó. Amén. De que todo lo que Jesús ha dicho es verdad. Amén. Amén. Muy bien. No pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. La dureza del corazón, porque simplemente no se rinden a Jesús. Simplemente su orgullo y su arrogancia. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos. El mundo sabe, escuche bien, que los cristianos son personas que dejaron atrás los vicios, que dejaron atrás el adulterio, que dejaron atrás la inmoralidad, que dejaron atrás los crímenes, que dejaron atrás, y es evidente y no lo pueden negar. Pero para que esto no siga avanzando hay que amenazarlos. ¿No les parece absurdo? Para que ya no se siga extendiendo esta peste del cristianismo, vamos a amenazarlos. Para que nadie ataque a nuestra conciencia, para que nos dejen vivir nuestro pecado en paz, vamos a amenazarlos. Los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes. Aquí va esta parte. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? La respuesta es obvia. Es una pregunta retórica. Y ellos saben que es verdad. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Y conmigo, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Eso se llama ser testigos. Y si tú has visto y oído, sabes que no puedes dejar de hablar. Vamos a dejar de hablar jamás de lo que hemos visto y oído. Yo soy un testimonio fiel del poder de Dios. Tú eres un testimonio fiel de que Dios cambia las vidas. Y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Si no aplaudes es que tienes miedo. No, y si aplaudo me estoy comprometiendo. Ya estás comprometido, aunque no aplaudas. Entonces ellos lo dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Veamos estas virtudes. Ellos fueron leales a Dios en la presión, confiaron en Jesús, defendieron la persona de Jesús en el sentido de que Él era la solución, dependieron del Espíritu Santo, no lo hicieron en sus fuerzas, fueron valientes porque el Espíritu Santo los hizo valientes. Tú eres valiente en las pruebas porque dependes de la llenura del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? No porque un día el Espíritu Santo te tocó hace 10 años, hace 10, 15 años. No, la valentía en los momentos de prueba se adquiere porque buscas el corazón de Dios y buscas la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da valentía para enfrentar la verdad. Así que hay que buscar la llenura siempre del Espíritu Santo. Esto te va a hacer valiente de una forma sobrenatural. Sé lo que es eso. He estado en situaciones que he sido verdaderamente expuesto a tanta presión, que si no fuera porque busqué por la gracia de Dios la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no podía mantenerme firme ante lo que estaba experimentando. No puedes prescindir de la presencia del Espíritu Santo. No puedes prescindir de que Él continuamente te esté fortaleciendo. Nunca. No es suficiente lo que Él hizo en aquella experiencia hace 18 años. Todos los días necesitas ser lleno del Espíritu Santo. No para proteger tus bienes, tu posición, tu carrera. Nada. Es para mantener en alto el nombre de Jesús, porque de eso se trata. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para glorificar a Cristo, no para proteger nuestras posesiones.
Iglesia, sé que esto no es muy emocionante y no es mi intención hacerlo emocionante. Mi postura es marcar una raya y decir: ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los que venden sus convicciones o del lado de los que van a la línea de batalla y dicen: esto es lo que creemos y no nos vamos a mover de aquí? ¿De qué lado estás? No te vaya a pasar lo que esa historia que quizás muchos conocen. Está en cierto lugar, hay persecución en contra de los cristianos y hay una iglesia, tienen sus cultos, su alabanza, muy padre todo. O sea, la gente danzando, todo. Y de repente, violentamente, entran un grupo de soldados y paran todo. Y gritan, así con voz de mando: todos los que no son cristianos, salgan de este lugar. Y toma que hasta los de la alabanza salen corriendo. Ujieres salen corriendo. De todo el montón quedan unos poquitos. Y están todos: ya nos van a quebrar aquí, ¿no? Y uno de los soldados dice: ahora sí, pastor, comienza el culto, ya que se fueron los traidores. Nosotros somos cristianos, dijo el soldado. Y tuvieron un culto súper sin los traidores y cobardes. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te quiero animar a que te pongas de pie. Este es mi último versículo que te voy a mostrar. Ponme atención, porque esto es supremamente importante, porque ahora sí que es la cereza en el pastel. Pablo les está escribiendo a los filipenses desde la cárcel. Solamente dice que se comporten. Había situaciones difíciles. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Portarse digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, un mismo sentir, un mismo pensar, por la fe del Evangelio. Esto es lo que Dios espera de los cristianos: que nos comportemos dignos del Evangelio que hemos recibido, que no seamos unos cobardes en medio de la presión, que no seamos como ratoncitos en un agujero escondidos para que nadie nos vea. Dignos del Evangelio, porque el Evangelio es Dios, el Evangelio es Jesucristo, el Evangelio es Dios visitando al hombre para salvarlo. Compórtese digno del Evangelio en medio de esta generación perversa y torcida. Dignos del Evangelio, combatiendo unánimes. Si esto no se trata de pistolas, se trata de permanecer firme y estar listos para derribar todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Estar listos para dar respuesta a cualquiera que nos pregunte acerca de por qué creemos esto. Y dice: y en nada intimidados por los que se oponen. Intimidados por los que se oponen. No importa cuánto vociferen, cuántas amenazas. Dios dice: en nada intimidados. Y tiene una razón muy poderosa para decirte: no tengas miedo, yo estoy contigo. A donde quiera que vayas, yo estoy contigo. Pase lo que pase, aunque pases por las aguas no te negarán, y si por el fuego la llama no arderá en ti. En nada intimidados con los que se oponen. Porque ciertamente para ellos es indicio de perdición. Deberíamos de sentir lástima de los que se oponen, porque están perdidos.
no conocen el Evangelio, no han escuchado las buenas nuevas y por eso creen una mentira. Odian y maldicen lo que no entienden. Antes que enojarte con humanos, ten lástima y ora para que Dios haga que su corazón se vuelva, para que el velo que el diablo les ha puesto caiga y puedan mirar la gloria en la faz de Jesucristo. Y el hecho de que alguien maldiga y se oponga al Evangelio, se oponga a tus convicciones, es que tú eres un hijo de Dios. Es que el diablo está confirmando que tú eres un hijo de Dios y por eso persigue a los cristianos. Por eso lucha en contra de la verdad. Esto es un indicio de que tú eres un hijo salvo de Dios. No hay hijos no salvos, hay hijos salvos. Así que alégrate cuando hay oposición en contra de la verdad. Alégrate cuando hay posición en contra del Evangelio. Y más si es a través de la oposición hacia ti, porque tú estás expresando la luz que las tinieblas aborrecen. Alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ya sea por vida o por muerte, Cristo será glorificado en nosotros. Dale un fuerte aplauso. O por vida o por muerte, Cristo será glorificado en nosotros. Dale más gloria, más alabanza a Él. Jesús merece reconocimiento, alabanza, gloria, honor, porque de Él es la salvación. De Él es el poder, de Él es la gloria. Bendito sea Señor Jesús. Bendito seas, amado Redentor.